Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Hoy vamos a analizar el capítulo 2. Y en el capítulo 2, después que el escritor describe la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés, vuelve al tema de los primeros versículos del capítulo 1, donde Dios nos está hablando hoy por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Te recuerdas? En los primeros versículos del 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, nuestros padres por los profetas, hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y este capítulo 2 inicia como con una advertencia del cuidado que debemos de tener de lo que hemos oído, de las palabras del Evangelio que hemos oído. Porque es palabra de Dios. Y a veces lo decimos, esto es palabra de Dios. Y sí es así, porque es Dios hablándonos a través de Jesucristo, su Hijo. Y el verso 1 empieza de esta manera: por tanto. Siempre que nosotros leamos esa palabra por tanto, pongamos atención porque es muy importante lo que se va a decir. Y aquí dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Miren, poner mucha atención, y muchas veces es lo que menos hacemos, pero es muy importante poner mucha atención cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Verso 2. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser firme, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Ustedes se recuerdan la ley. La ley, si se faltaba en un punto, ya se era transgresor. ¿Y cuál era la sentencia? Ser maldito. Miren qué terrible. Y era palabra firme y era hablada por ángeles. Ahora mire, aquí viene el verso 3 y esta es la advertencia. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios con atención y si no le damos el valor que tiene, es palabra de Dios. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros que oímos la palabra de Dios y descuidamos una salvación tan grande que hemos adquirido por medio de Jesucristo, por medio de la palabra de Dios? Una salvación tan grande, dice, la cual después que fue anunciada, dice, primeramente por medio de nuestro Señor Jesucristo. No fue así. Él vino anunciando las buenas nuevas de salvación, nuestro Señor Jesucristo. Después que Él muere y se va con el Padre, dice, nos fue anunciada por los que oyeron, por sus discípulos. Vaya. Y mire el verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros. Y no solo eso, y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Eso sucede hoy en día. Ahora, si nosotros nos prestamos atención, si nosotros hacemos caso omiso de todas las maravillas, los milagros, los dones, el mover del Espíritu Santo, y hacemos caso omiso de la palabra de Dios, ¿vamos a escapar? ¿Vamos a permanecer en la salvación? Hagámonos esa pregunta. ¿Cómo nosotros recibimos la palabra de Dios? En verdad la tendríamos que recibir con temor y temblor, porque si la palabra de los ángeles, que era mucho menor que nuestro Señor Jesucristo, fue firme
y su castigo era justo y se ejecutaba, cuánto más la palabra de Dios que se nos es anunciada hoy. Mi amado hermano, tenemos que poner mucha atención, como dice el escritor, a la palabra de Dios y atesorarla en nuestro corazón para hacerla nuestra, ¿verdad? Y no dejarla ir, porque no queremos nosotros descuidar una salvación tan grande.